aquí la tenemos igual. Bueno, como ya hemos comentado, esta fase es crítica y el cómo se han tomado los datos en el campo va a determinar en gran medida la calidad en los procesos posteriores. Sobre los muestreos, pues tenemos distintos tipos de muestreos que pueden influir en la calidad que tengan estos datos. Por ejemplo, los muestreos oportunistas son muestreos que no tienen ningún tipo de planificación y que no se toman de manera sistemática. Esto es el típico caso de me voy a merendar con la familia y de repente me encuentro un ejemplar del grupo que estoy estudiando. Entonces tomo nota y lo incluyo en el estudio. ¿Pero qué suele pasar en estos casos? Pues que al no ser un estudio sistemático es muy frecuente que no tengamos un ejemplar testigo, que no se tomen correctamente las coordenadas, que la información no esté tan en detalle. Igualmente ese dato puede ser de calidad y me puede valer para mi estudio, pero pensando en un posible uso posterior, pues tendrían menos calidad, ¿no? Los estudios de campo sistemático ya son estudios mucho más planificados, en los que antes de ponernos a tomar los datos, pues se han establecido un método de muestreo, y en estos casos pues es más frecuente que haya un ejemplar testigo, que la documentación esté un poco más refinada y por tanto suelen ser datos con mayor calidad. Y luego tenemos otro caso que es el que hemos llamado observaciones en área de gran escala, que serían estudios en los que únicamente nos interesa saber sobre la presencia o ausencia de una determinada especie o de un grupo taxonómico en una zona. Por ejemplo, un estudio en un parque nacional. Imaginaos que nos pagan para que hagamos un estudio y al parque nacional lo único que le interesa es saber si esta especie está sí o no. Si únicamente proporcionamos ese dato, pues igual vamos a perder bastante información. Entonces aquí la responsabilidad recae en el recolector. ¿Y de qué tiene que encargarse este colector? Pues primero que la información de la etiqueta o del cuaderno de campo sea correcta, que sea registrado y que sea documentado con precisión, que la información de la localidad es lo más exacta y precisa posible y que todo esto está bien documentado. No voy a entrar en detalle porque vamos a ver en las siguientes presentaciones que desglosamos cada una de estas partes. También que se documenta la metodología de colección y que las notas de campo son claras y sin ambigüedades y legibles, porque esto puede parecer una tontería, pero muchas veces la misma persona que toma los datos en el campo es la que luego se encarga de registrar y no hay problema. Bueno, a veces no entendemos nuestra propia letra, pero claro, cuando ya lo coge otra persona se tiene que dar por hecho que toda la información está clara, es decir, no voy a dejar no voy a dar por hecho cosas que la persona que va a registrar da por hecho que lo tiene que saber. O no puedo ser escueto, utilizar abreviaturas que creo que no vaya a poder entender. Entonces, que esto tiene que estar clarísimo en el cuaderno de campo. ¿Y qué datos tenemos que tomar? Bueno, estos son solamente algunos ejemplos, luego dependiendo del tipo de estudio, pues obviamente esto se puede complicar, pero serían, digamos, unos casos básicos de datos obligatorios que no pueden faltar a la hora de tomar datos en ejemplar. Bueno, en primer lugar, la localidad, la procedencia geográfica del registro, informando de la altitud y de la profundidad. Esta localidad tiene que estar lo más detallada posible. Tenemos que evitar siempre elementos subjetivos, por ejemplo, está cerca de, o también el uso de abreviaturas que igual pueden no ser claras para todo el mundo. Y en todo momento pues hay que notificar pues, el grado de error que llevan asociadas esas coordenadas o esa altitud que estoy tomando. La fecha, se debe incluir siempre los datos completos, el día, el mes y el año. Es que igual es una tontería, pero cuando yo cojo un cuaderno de campo y doy por hecho que estoy en un año concreto, ese cuaderno, años después, lo toma otra persona para registrar los datos, pues igual ya he perdido el dato del año. Porque la persona que tomó la información original asumía que era ese año y que se iba a saber. El número de colector, los datos taxonómicos, igual que la determinación debe ser pues, lo más exacta y precisa posible. Igual en el campo, también dependiendo del grupo con el que trabajemos, es imposible realizar una identificación. En esos casos se asume que llevará un ejemplar, testigo y que se hará a posteriori. Los datos de terminador, el tipo de procesamiento que lleva, el número de duplicados, bueno, tampoco es obligatorio, pero es una ayuda. Esto me refiero a cuando, en el caso, por ejemplo, de las plantas, cojo un ejemplar duplicado que va a ser para intercambio con herbarios. Pues igual si ya especifico el número de pliegos que voy a hacer, la persona que lo registra le ahorro ese trabajo y directamente ya me genera esas etiquetas para cada uno de los duplicados. Luego las notas descriptivas,
igual, bueno, ya lo hemos comentado, que es muy importante, notas o características de los ejemplares que se puedan perder cuando ese ejemplar pues, se seque o se meta en alcohol, y que sean caracteres pues, taxonómicos y que sean importantes para la identificación. El uso de los ejemplares, que eso también es opcional, y luego otras evidencias, por ejemplo, existencia de material complementario, es si, además de las hojas, he cogido un fruto que he conservado en otro sitio, lo tengo separado, etc. Y ya en concreto sobre el tema de las coordenadas, bueno, ya todo el mundo sabe lo que es un GPS, que es el sistema que utilizamos para posicionar un objeto en un punto del planeta. Y bueno, ¿cómo funcionan los GPS? Pues partimos de una red de 24 satélites que están orbitando de manera sincronizada para cubrir toda la superficie del planeta, y cuando un receptor se conecta a esos satélites, se va a conectar mínimo a 4 de estos satélites y van a darle una medida, van a calcular una medida de triangulación, y con ello le va a dar una posición. Pero claro, dependiendo del tipo de GPS, pues podemos tener una mayor o una menor precisión, o un menor o mayor grado de error, una exactitud diferente. El GPS de campo es el que manejamos casi todos nosotros, es un GPS que tiene un rango de error que es menor a 10 metros. Esta exactitud va a depender de varios factores, pero en caso de que tengamos dudas, podemos tomar varias medidas en el mismo punto y con esas medidas hacer una media para conseguir que sea pues, lo más exacta posible. El GPS diferencial tiene mayor exactitud y solamente tiene un error pues, de 1 a 5 metros. En este caso, además de conectarse con estos satélites que están en órbita, se conecta con una referencia en la Tierra que le da un error y entonces la exactitud que consigue es mayor. Y luego el GPS diferencial en tiempo real tiene muchísima más precisión, de 1 a 2 centímetros, pero bueno, son muy caros, se utilizan para obras de ingeniería y en nuestro contexto pues tampoco tiene mucho sentido, ni tenemos ningún proyecto que nos lo vaya a pagar. Bueno, algunos aspectos que pueden influir en esa toma de coordenadas con el GPS pues es el tipo de conexión que tiene. O sea, para que nos proporcione un dato fiable, mínimo tiene que conectarse a 4 satélites, pero es recomendable que se conecte a 7. Por debajo de 7 pues, podemos tener una mala recepción, y en ese caso pues, recomendamos siempre tomar más medidas en el mismo lugar y hacer una media. Luego también influye si estamos tomando la medida pues, bajo una superficie arbolada o que tengan edificios, porque eso también puede influir en la medida. Y es muy importante que configuremos el datum para ese área. Bueno, el datum, todo el mundo sabe lo que es el datum, ¿no? Bueno, yo lo explico. Bueno, el datum es un conjunto de puntos de referencia que están en la superficie de la Tierra y que se utilizan como medida de posición para definir coordenadas. Y lo explico un poco, lo intento destrozar. Bueno, la superficie de la Tierra no es una esfera, tampoco está achatada por los polos, sino que pues, debido a los distintos materiales que hay, la densidad, pues tiene una serie de irregularidades. Entonces no es una esfera, no es un esferoide, es un geoide, que es como que se representa, que es esto que vemos aquí. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que no encontramos una forma geométrica real, o sea, que se ajuste a esta forma, porque es una forma irregular. Y lo que pasa es que cada país o cada región adopta su propia forma geométrica que responde a un modelo matemático para intentar ajustarse a esa forma de la Tierra, ¿no? Entonces, esta forma geométrica se llama elipsoide, y el punto en el que coincide pues, con el geoide pues, sería el datum. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en los distintos puntos de la Tierra van a utilizar distintos sistemas de referencia, y que adoptemos uno u otro pues puede llevar implícito un error. Entonces, según la zona que nos encontremos, ese error puede ser de 0 a 500 metros y en casos muy extremos puede ser de más de 3 kilómetros. O sea que es importante tomar la coordenada y registrar un datum, y que este datum pues, que sea el más apropiado para la zona en la que te encuentras. Y con esto hemos terminado sobre la toma de datos.